Hablar sobre mi barrio no me costará trabajo. Vivo en una parte alta del nivel social más bajo, donde las paredes hablan, las cortinas no están quietas. Es el mejor refugio que ha encontrado este poeta. Siempre hay algo que contar, rumores vienen. La primera década del siglo XXI ha sido una de las décadas económicas y sociales más importantes, una de las décadas económicas, políticas y sociales más importantes de América Latina en los últimos 100 años. Porque de una manera plural se han instaurado en América Latina una gran mayoría de gobiernos progresistas y revolucionarios. Y esto ha contribuido a tres cosas. La primera, una reducción sustancial de la pobreza. Los datos que uno revisa de la CEPAL, los datos que uno revisa del Banco Mundial, hablan que en 10 años se hizo lo que no se había podido hacer en 20 o 30 años precedentes. Una ampliación de la clase media, un avance en derechos sociales de la población. En segundo lugar, ha sido un periodo de una amplia democratización de decisiones públicas. Después de las dictaduras y una oligarquización de la política post-dictatorial, la primera década del siglo XXI ha estado marcada por una amplia democratización, una inclusión social que ha sido de jóvenes, de mujeres, de indígenas, de trabajadores. Y un tercer gran logro del continente ha sido la búsqueda de mecanismos de integración, y no dirigidos ni apadrinados por ningún poder externo. Nunca antes se había logrado que los países de América Latina, con sus problemas, como cualquier otro país, buscaran estructuras de integración. UNASUR, CELAC, Mercosur, son proyectos de articulación de nuestros países. Y son proyectos que no dependen de un padrinazgo externo, que dependen de la capacidad asociativa de los países. Con las dificultades, es complicado articular estructuras regionales, pero lo importante es que por primera vez lo hacemos nosotros solos. Lo hacemos por decisión propia y sin tener que pedir permiso a nadie. Eso que ahora es muy obvio y muy natural, hace 20 o 30 años era imposible. La integración regional no va a ser un camino fácil, no lo es en ninguna parte del mundo, pero es un camino obligatorio. Soy un convencido que el siglo XXI, independientemente de los regímenes políticos, va a estar marcado por la influencia de los estados continentales. Europa es un estado continental, Estados Unidos es un estado continental, China es un estado continental, y son, junto con Rusia, los países que definen la orientación de los procesos de globalización económica mundial. Si América Latina quiere influir de alguna manera en el curso de estos procesos de mundialización, tiene que actuar como continente. Ningún país por sí solo es relevante, ni siquiera el gigante de Brasil por sí mismo tiene la capacidad de influir en el destino de la economía mundial. Pero si nos asociamos 450 millones de personas que poseemos agricultura, gas, petróleo, minerales, litio, juventud, fuerza laboral formada, está claro que como continente podríamos influir en el destino del mundo las siguientes décadas. Esa es nuestra obligación. Es difícil construir porque colocarse el chip de lo regional es difícil frente al chip nacional. Siempre estamos pensando en el marco de las estructuras nacionales. Y cuando queremos mirar un poco más allá, nos cuesta. Mercosur es un ejemplo de las dificultades para integrar solamente en comercio. Pero está claro que al margen de esas dificultades o por encima de esas dificultades, si este siglo no actuamos como continente, va a ser nuevamente otro siglo perdido, donde otros definirán el destino del mundo y América Latina simplemente tendrá que soportar los designios, buenos o malos, de otros que definen nuestro destino.
En el marco del respeto de las identidades nacionales, podríamos crear un Estado continental plurinacional. Es decir, cada régimen político y económico y su identidad propia de cada país, de cada Estado, pero un segundo piso de instituciones continentales, financieras, jurídicas, políticas, permitiría respetar las autonomías y soberanías nacionales, pero actuar como continente unido en el marco de las políticas mundiales. Yo confío que más pronto que tarde llegaremos a eso, porque si no el continente nuevamente va a perder. Otros definen precios, otros definen trayectorias de mercancías, otros definen tasas de interés, otros definen créditos, y en América Latina aisladamente cada país busca la mejor manera de acomodarse en una estructura mundial que se mueve como si fuera una especie de fuerza sobrenatural sobre la cual los latinoamericanos no hacemos nada más que soportar y padecer las decisiones de otros. Como continente tendríamos más opciones, pero llegar a eso va a ser complicado. Lo importante es que en esta década, la década ganada de la primera década del siglo XXI, se ha debatido este tema, se ha avanzado bastante, y ojalá que en los siguientes años, dependiendo de los flujos y reflujos de la estructura política del continente, haya más esfuerzo práctico por articularnos. Hoy estamos pasando un bajón temporal en la integración, en la unidad de nuestros países, pero yo lo considero como un bajón temporal. Independientemente del régimen político, todos sabemos de que solos no nos va bien. No hay país que tenga importancia en el mundo por sí solo. La experiencia que yo he visto en Bolivia, y creo que en otras partes del continente, es que no hay victoria política sin previa victoria cultural. En ese sentido, Gramsci tiene razón. Y la victoria cultural es un nuevo sentido común, un conjunto de ideas fuerzas, un conjunto de esquemas de percepción de la vida que van horadando el sentido dominante y van creando una expectativa, una esperanza respecto a algo distinto. Y eso es fundamentalmente un tema cultural, un tema de ideas, un tema de discursos, un tema de ideas fuerzas, y un tema de esquemas lógicos y de esquemas morales, en el sentido de Durkheim, que se van apoderando gradualmente de las personas. Y es un trabajo reticular en medios de comunicación, en academia, en sindicatos, en el arte, en la literatura, en la pintura, en la música, que crean nuevos esquemas de entendimiento y ordenamiento del mundo. Sobre eso viene la victoria política, la victoria electoral, la movilización. Esa es la experiencia latinoamericana. Si uno estudia Argentina, por ejemplo, o Bolivia, viene una crisis de los viejos paradigmas y el viejo sentido común, y se abre un espacio de disponibilidad. Y ahí hubo la virtud de que fuerzas progresistas supieron llenar ese espacio de disponibilidad con nuevos esquemas de percepción. Pero luego nos descuidamos. La gestión pública nos descuidó. Y dejamos que en los medios de comunicación, en el debate público, en las revistas, en la radio y en la televisión, se fuera apoderando, no totalmente, pero se fuera apoderando esquemas conservadores. Y muchos gobiernos nos dedicamos mucho a la gestión y a hacer obras por un lado y a hacer obras por otro lado, pero la cultura la dejamos. Es más, jalamos gente de la cultura, jalamos gente de los medios para la gestión, que era importante, pero la batalla fundamental estaba allá afuera. Perdimos un mal gestor cultural, un buen gestor cultural, ganamos un mal administrador público, y al final eso nos debilitó afuera y nos debilitó adentro. Entonces no puede haber victoria política sin previa victoria cultural. Pero a la vez, en ese sentido, Gramsci tiene razón.
pero no hay triunfo cultural si no hay victoria política frente a las fuerzas opositoras. Y ahí Lenin tiene razón. Ahí es Lenin. Puedes ganar mucho en la cultura, si no lo traduces en poder de Estado, estás perdido. Te puedes pasar 500.000 años haciendo gestión cultural, gestión ideológica, gestión simbólica, pero si no has concentrado en un hecho de fuerza y de poder, sigue el viejo régimen y tú te vuelves en un cuate buena onda, progresista, en tu trinchera cultural, que no ha modificado la correlación de fuerzas del Estado. Ahí necesitas a Lenin. No hay hegemonía sin victoria cultural, pero no hay victoria cultural duradera sin victoria política y sin derrota de tu adversario. Y luego otra vez lucha cultural, y luego otra vez victoria política, y luego otra vez lucha cultural, de manera ininterrumpida hasta que se acabe el mundo, ¿no? Porque no hay hegemonías perennes ni irreversibles. La hegemonía es una correlación de fuerzas, y si tú te descuidas, esa correlación de fuerzas puede revertirse, como ha sucedido y está sucediendo en varios países de América Latina. Entonces, la mirada que yo tengo, no es cierta esa diferencia entre guerra de posiciones y guerra de movimientos, unas para Occidente y otras para Oriente, ¿no? Las dos son simultáneas. En todo país de Occidente y de Oriente, las dos tienen que venir. Entonces, hoy estamos en un reflujo temporal y la preparación de un nuevo flujo, un nuevo ascenso social, que nadie puede decidir cuándo será, porque eso no se define en un laboratorio, lo definen las personas en su vida cotidiana. Va a requerir estos sedimentos contrahegemónicos, y ahí está la batalla actualmente. ¿Cómo construimos un nuevo sentido común? Lo que ha pasado ahora es que la derecha se ha impuesto, pero no con un horizonte de esperanza alternativo, sino se ha impuesto como rechazo a ciertas cosas que han hecho los gobiernos, pero no un horizonte que pueda permitir articular las esperanzas y las pasiones de la gente. Pues es un tipo de victoria pasiva, victoria sin corazón, de victoria sin alma, porque no hay horizonte alternativo de este lado de la derecha. Lo que está haciendo es reciclar lo viejo, revivir lo viejo. Eso es una oportunidad para las fuerzas progresistas y de izquierda, que son portadoras de ese futuro, pero ese futuro tiene que venir lo suficientemente cargado de reflexión que nos permita superar los errores que hemos cometido antes. El espacio está abierto y va a depender mucho de lo que uno va haciendo en el ámbito de sus luchas cotidianas. Una nueva hegemonía es posible en este sentido gramsciano-leninista de las cosas. Es la experiencia que tenemos en Bolivia, y creo que recientemente hemos presentado un lindo libro de un historiador norteamericano, doctor en historia norteamericano, que revisó todos los archivos desclasificados de la CIA, de USAID y del Departamento de Estado, y pudo retratar con una claridad extraordinaria. Se llama el libro Balas, Gringos y Minas, es su tesis de doctorado, y pudo retratar con una tan diáfana esto que parece simplemente un cliché, el imperio. Pues esto mostró al imperio en acción, y por la boca de ellos mismos, no por la denuncia de un vicepresidente. Y en el caso de USAID, demostraba cómo en los años 60 en verdad era un organismo de contrainsurgencia en una guerra a muerte contra lo que llamaban el peligro comunista, y todos los temas de ayuda, que colocar una posta sanitaria por acá, en fin, venían en verdad simplemente camuflando lo que era una guerra cultural, un proceso de formación ideológica en contra de los sindicalistas, que eran considerados el enemigo público por ser comunistas. Y de hecho USAID llegó a ser una especie de plataforma militar, porque hasta para ir a reprimir a los mineros salían las granadas y las metralletas de las oficinas de USAID, de los almacenes de USAID. Una cosa así muy grosera. Pues eso que lo retratan para los años 60 no varió mucho en los años 70, en los años 80 y en los años 90. Y lo que hemos hecho nosotros es poner un freno ahí.
somos muy respetuosos del gobierno norteamericano, somos admiradores de su cine, de parte de su cultura, de su ciencia, fomentamos la lectura del inglés a los jóvenes para que, junto con un idioma indígena, el castellano, aprendan un idioma extranjero para vincularse con el mundo. Somos personas que nos ubicamos en el mundo, pero no por ello nos sometemos a las relaciones de dominación del mundo. Al tiempo de reconocer la importancia de esa potencia económica, lo que hemos dicho es, lo que queremos son relaciones de respeto. Y cuando no ha habido relaciones de respeto por parte de USAID, o por parte del ADE, o por parte del embajador norteamericano, nos hemos votado y hemos expulsado al embajador norteamericano. No porque nos caiga mal en general los embajadores norteamericanos, sino no aceptamos que un embajador se meta en la vida política interna de nuestro país. Lo aguantamos 3 años y cuando se metió en la vida política y las pruebas eran demasiado contundentes, señor, por favor váyase. Nos puede gustar la actriz Lawrence de Juego del Hambre, pero no por eso voy a aceptar que usted se meta en la vida de lo que pasa en Bolivia. Son cosas muy distintas. Lo mismo hicimos con la DEA, esta vez lucha contra el narcotráfico, y cuando la DEA comenzó a usar la información de lucha contra el narcotráfico para presionar políticamente, incluso para camuflar transporte de droga a otros países, dijimos, señores, ustedes no ayudan, váyanse. Lo mismo hicimos con USAID. Cuando USAID comenzó a usar su presencia en organizaciones juveniles, universitarias, sindicales, para promover supuestamente el pensamiento libre, dijimos, señores, eso no vale. Está bien que nos ayuden a colocar un sistema de riego, y muchas gracias, y somos agradecidos, somos gente agradecida y sencilla. Pero cuando es el pretexto para reunir a 500 jóvenes y hablar de las virtudes de la democracia liberal y de los peligros del comunitarismo, del indianismo y del comunismo, señores, eso es meterse en la vida política de un país, váyanse. Siempre estamos atentos a estas batallas. No nos gusta, no es que estamos a la caza de Pokémones extranjeros que traen ideologías, no. Pero cuando nos damos cuenta y tenemos suficientes pruebas de que nos creen tontos, o creen que nos estamos durmiendo y que pueden sembrar nuestras espaldas, decimos, no señores, somos un país pequeño, somos un país humilde, somos un país trabajador, pero tenemos mucha dignidad como para no permitir que abusen de nuestra confianza. Nos hemos deshecho. Pero ellos, claro, no retroceden, tienen muchos medios. Si no es la NED, aparece otra ONG, y si no es una ONG norteamericana, es una ONG europea, es otra fundación europea, que hacen la misma labor. Por eso hemos votado a IBIS, una ONG con financiamiento creo que sueco, noruego, que estaba haciendo el mismo trabajo en comunidades campesinas. No, señores, si quieren colaborar, mejor si no vienen. Y si quieren colaborar, que lo hagan en algo muy práctico y técnico. Y si se meten en temas ideológicos, políticos, váyanse. Lo mismo ha pasado y va a pasar con otras fundaciones europeas que están sustituyendo a USAID en el papel de bombardeo y de tanques de sentido común, tanques de pensamiento y de irradiación de sentido común conservador, y eso no lo vamos a aceptar. Esta es una guerra perpetua y dividida, es la lucha por las ideas, la lucha por el sentido común, que es el fondo decisivo de la lucha política. Quien tiene el sentido común, quien administra y monopoliza el sentido común, administra y monopoliza la política del país. Y los buscan eso, lo entienden, son también gramscianos. Ellos se han muerto de gramscianos y de una manera espectacular. Entonces se quiere ir más allá de Gramsci también para dar esta batalla. Sobre el tema de las bases militares, eso es algo que uno había creído que ya estaba desapareciendo. 10 años de gobiernos progresistas, de impulso continental a la integración, de sacudirnos de padrinos, de sacudirnos de padrastros, creo que no fue suficiente. Nuevamente, de manera subrepticia, vemos la presencia de tropas norteamericanas, sin justificativo alguno,
¿Qué enemigo hay en el desierto de Atacama para que vengan tropas norteamericanas con sus equipos, sus radares? ¿Qué enemigo? ¿Qué grupo terrorista? ¿Qué grupo, qué prolongación de ISIS está en Atacama? No, a no ser que el enemigo sea el pueblo del mismo país o el pueblo que está al lado, que también es parte del mismo, porque antes de 825 esa era una sola región aymara que llegaba hasta el sur de Perú, el norte de Chile, el norte de Argentina y Bolivia, es una zona, y son familiares. Entonces esta presencia nos llama la atención, hemos protestado públicamente, ¿por qué tiene que haber presencia militar? Y lo importante, espero que los gobiernos y los pueblos reaccionen. Si nosotros somos sumisos, por supuesto que los poderosos van a aprovecharse de esa sumisión y da vergüenza que tengamos gobiernos sumisos a esa intervención. Pero si hay un pueblo que despierta, hay un pueblo que asume su responsabilidad con el continente, está la clave. Nosotros podemos protestar, pero mientras el pueblo de Chile no se movilice o sus autoridades no asumen una responsabilidad con el continente, los norteamericanos van a meterse hasta en la sopa. Siempre lo han hecho. Entonces, depende mucho de nosotros. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, dice Rodolfo. Y el que comprendiendo no actúe tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra. Hablar sobre mi barrio no me costará trabajo. Vivo en una parte alta del nivel social más bajo, donde las paredes hablan, las cortinas no están quietas. Es el mejor refugio que ha encontrado este poeta. Siempre hay algo que contar, rumores vienen.